alguna forma sus corazones. Mateo capítulo 11, versículo 12. Es el texto que he tomado como referencia para la predicación de esta tarde. Y el título que le he puesto no debe dejar de sorprendernos porque lo saqué del mismo versículo. Y le he puesto: el reino de los cielos sufre violencia. Y yo creo que en muchas oportunidades o en más de alguna ocasión muchos de nosotros como evangélicos hemos interpretado este versículo bíblico como los valientes arrebatan el reino de los cielos. ¿Pero es realmente lo que dice este texto bíblico? Y claramente no. La Biblia no dice que el reino de los cielos es de los valientes, sino que habla de los violentos. Y debo admitir que en medio de una sociedad violenta, en medio de un mundo cruel, en un mundo lleno de perversidad y lleno de maldad, y en donde la violencia se ha tomado gran parte de la mente de las personas, pareciera ser hasta un poco incongruente hablar que para llegar al cielo hay que ser violento. Pero eso es lo que dice la palabra del Señor, que para heredar la vida eterna debemos ser violentos, porque los violentos arrebatan el reino de los cielos. Y ser violento en un mundo y enseñar esto desde un contexto bíblico tiene que ser sumamente cuidadoso. Porque ¿qué significa que la Biblia nos llame a ser violentos? Y eso es lo que yo quiero predicar en esta hora de la tarde. Se nos ha llamado a los evangélicos, a los cristianos, a vivir en paz y en armonía. Mateo capítulo 5, versículo 9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios. Se nos invita a ser pacíficos, a llevar la paz, a transmitirla en medio de un mundo de tanta violencia. Y un versículo que a mí me gusta mucho y que utilizo mucho en mis predicaciones es Hebreos capítulo 12, versículo 14, que dice: seguid la paz con todo. La paz. Debemos ser pacíficos. Pero ¿cómo entonces se nos dice que para arrebatar el reino de los cielos debemos ser violentos? Algunos pretenden igualar esta violencia con la valentía, y eso es una incongruencia, porque violento no es ser lo mismo que valiente. Podemos ser valientes en algunas cosas, en algunas áreas, pero violencia tiene que ver con el uso excesivo de la fuerza, incluso traspasar los límites de la paz y de la tranquilidad de otras personas. Y eso es violencia, y eso es lo que hoy día la gente está lleno. Usted le habla algo a alguien y lo más probable es que le responda con violencia. Las rutas, hermanos, los que manejamos comúnmente nos damos cuenta del nivel de violencia que hay. Cada uno quiere ser más rápido que el otro y los bocinazos por doquier. Violencia por todos lados en particular. Y lo segundo que tenemos que admitir es que este versículo en particular que el Señor habla no es un versículo fácil de interpretar, porque por lo menos existen tres interpretaciones. Una de ellas se nos dice de que debemos ser violentos en el sentido de arrebatarle al diablo lo que nos quitó. Y eso es lo que algunos enseñan cuando se acercan al versículo de Mateo, capítulo 11, versículo 12, que debemos ser violentos y arrebatarles al diablo aquello que nos quitó. Pero esa es una interpretación incompleta, incongruente, porque en ninguna parte del capítulo 11 siquiera Jesús menciona a Satanás el diablo. Por supuesto hace otra referencia en otras partes y en otras porciones de la Biblia, pero en esta en particular no hay ninguna alusión a Satanás. El problema es que hay mucha gente que ve el diablo en todas partes, que ve el diablo en todo lugar, y aquí el Señor no hace ninguna referencia, por eso sería una interpretación incongruente. Otros interpretan este versículo bíblico como la equivocada violencia de aquellos que quieren arrebatar el reino por las fuerzas y por las armas terrenales. Pero y haciendo una clara alusión a los celotes, que era un partido político y religioso del tiempo del Señor, que ellos querían arrebatar el reino a Roma por medio de la fuerza. Incluso uno de los discípulos del Señor pertenecía a este partido político, ¿cierto?, llamado Simón, el celote. Y algunos pretenden entender de que esta es la forma en la que Jesús quiere enseñar, pero tampoco esa interpretación es inconsistente, porque en este contexto Jesús no menciona ningún rey terrenal, y el reino del que está hablando el Señor no es un reino terrenal. Hermanos, iglesia, usted sabe
que usted y yo pertenecemos a un reino celestial, a un reino espiritual, a un reino que no es de este mundo, un reino que es mejor y que Jesús es nuestro Rey celestial. Dicho todo esto, entonces para encontrar una interpretación correcta a este versículo, necesitamos revisar el contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto es lo que está antes y después del texto bíblico. Y cuando vamos a la porción que yo acabo de leer, la historia comienza en Mateo capítulo 11, versículo 1. Y allí Jesús está hablando de un personaje en particular, llamado, dígalo más fuerte, Juan el Bautista. Muy bien, porque yo sé que usted se sabe esta historia. Jesús está hablando de Juan el Bautista. No está hablando de Satanás, no está hablando de los reyes, está hablando de Juan el Bautista. Y allí aparece Juan el Bautista en el versículo 1 del capítulo 11. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a los 12, se fue de allí a enseñar y predicar a la ciudad de ellos. Y al oír, escuche bien, y al oír Juan en la cárcel, los hechos de Cristo le envió 2 de sus discípulos, porque Juan todavía a esa altura tenía seguidores, tenía discípulos. Y la respuesta de Juan parece ser una respuesta válida, una respuesta que necesitaba, y una pregunta que necesitaba saber del Señor. ¿Acaso eres tú el Cristo? ¿Eres tú el que ha de venir? Dice el Señor, y dice, vayan y pregúntenle a Juan, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y el Señor, con toda su sabiduría, con todo su amor, con todo su conocimiento y con toda su esencia, con todo lo que es Él, le responde, id. Vayan donde Juan y díganle todas las cosas que están pasando, todas las cosas que están sucediendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, la gente está sanando. En otras palabras, Juan trae a la réplica y trae a memoria que el reino de los cielos entonces se está acercando porque los ciegos están comenzando a ver. Y un pasaje que el Señor toma de Isaías capítulo 35, versículos 5 y 6. Y mientras se retiraban los discípulos de Juan, dice la historia, que el maestro comenzó a hablar bien de Juan el Bautista, lo comenzó a elogiar. Y les dice, ¿cierto?, en el versículo 8, ¿o saliste a ver un hombre cubierto de vestiduras delicadas, que llevaba vestiduras delicadas? Las casas de los reyes están bienaventurados, ¿cierto? Son aquellos, dice Jesús, que tienen esa posibilidad, pero Juan no. Juan era un hombre distinto y Jesús comienza a elogiar a Juan. Comienza a hablar de que Juan era uno firme en sus convicciones y en su carácter. Pero quizás el mayor elogio que recibe Juan de parte de Jesús, y aquí está la clave para interpretar el versículo 12, es que dice que de los nacidos de mujer, haciendo una clara referencia, ¿cierto?, a los seres humanos, dice, no se ha levantado ni uno mayor que Juan el Bautista. Dice el Señor, pero... Y este pero me gusta del Señor, porque esto nos hace entender el versículo 12. Pero el más pequeño del reino de los cielos es mayor que Juan. ¿Qué significa todo esto? Porque este versículo nos entrega la clave, la declaración del Señor para entender de que Juan solamente venía a cumplir un propósito y una misión, que era ser el precursor del Señor. Las palabras que del Señor se desprenden es que desde ahora, dice el Señor, desde ahora, estar en Cristo y entrar en el reino de Cristo es un mayor privilegio para todos los que entramos a ese reino, que vivan después de la resurrección de Jesús. Lamentablemente Juan murió y no alcanzó a ver a Jesús resucitado. Y lo que está diciendo el Señor, que los que pertenecemos a este reino, al reino que Él instauró, un reino celestial, un reino espiritual, disfrutamos de las mayores bondades, de las mayores gracias y de la nueva comunión con el Espíritu Santo por medio de Cristo. Juan no alcanzó a disfrutar ese privilegio, pero dijo Jesús que de los nacidos de mujer, Juan el Bautista es el mayor de ellos, pero es el más pequeño para los que entran en el reino de los cielos. Juan no alcanzó a entrar en esta nueva etapa de la gracia que ahora viene con Cristo. Y el versículo que yo acabo de leer nos da el puente para entender toda esta historia y todo lo que significa la violencia a la que Jesús nos llama y nos invita. Porque el Bautista fue el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tuvo un ministerio corto pero efectivo. Porque de lo que aprendemos de Juan, querida iglesia, de lo que aprendemos de Juan, y esta es la clave de la interpretación del versículo 12, que el reino de los cielos no es para los flojos.
El reino de los cielos no es para los holgazanes. El reino de los cielos no es con los que se conforman con lo que hacen. Lo que está diciendo el Señor en este versículo 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Lo que está diciendo es que desde el momento en que Juan aparece en escena pública, hasta cuando él aparece, cuando aparece Cristo, entonces el reino de los cielos se abre, se comienza a abrir y los violentos lo arrebatan. Y yo ahora quiero explicar un poco lo que significa esta idea de violento. Los violentos lo arrebatan. En otras palabras, el texto bíblico dice que desde la llegada de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre una transformación espiritual. Porque el reino que esperaban en Judea, en Israel, era un reino material, un reino terrenal. Pero lo que está diciendo el Señor es que este reino ahora ha sufrido una transformación en su forma de acercarse a Dios. Que ahora ya no era por los sacrificios, ahora es a través de Cristo, Jesús, Señor nuestro. Es ahora por medio de Cristo. Y si esta explicación todavía no satisface completamente su comprensión, yo quiero leer el mismo versículo en otra versión. Nosotros generalmente leemos en la Reina Valera del año 1960, y con esa es la versión que crecimos. A mí en lo personal me gusta mucho, pero cuando predico, cuando busco, leo generalmente otras versiones, porque las versiones nos ayudan a tener una comprensión más cercana al texto. Y la Nueva Versión Internacional, que es otra versión, hablando del mismo versículo, dice lo siguiente: desde los días de Juan el Bautista, ahora dice, el reino de los cielos ha venido contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran entrar en él. Y esa es la clave del versículo. Los que se esfuerzan, los que hacen algo más de sus capacidades, son los que entran en él. Entonces los violentos son los que hacen algo más por la causa del Señor y por la causa de Dios. Y para seguir fundamentando esta verdad, yo quisiera ahora invitarlos a revisar en el original de la palabra violento, lo que significa, y proviene del griego biasetai, que puede traducirse algo así como abrirse paso por medio de la fuerza. Algo que se fuerza, algo que se violenta, algo que es resistido, pero logra traspasar más allá. En otras palabras, denota a alguien que se esfuerza por algo. Y finalmente, y si usted ya no se convence, tengo que leerle el pasaje paralelo que aparece también en las Escrituras, que se encuentra en Lucas capítulo 16, versículo 16. El evangelista Lucas, el tercer evangelista, hablando de las mismas palabras del Señor, dice en el capítulo 16, versículo 16 lo siguiente: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, dice, el reino de los cielos es anunciado y todos los que se esfuerzan entran por él. Y esa es la centralidad del Evangelio. Entonces, iglesia, a la luz de la explicación del significado de la palabra violencia y del contexto de Juan el Bautista, podemos hacer una especie de paráfrasis al texto bíblico. La paráfrasis es algo así como una versión propia de lo que a veces entendemos de la Biblia. Y en este texto en particular podemos decir que quedaría de la siguiente manera: desde la aparición de Juan el Bautista hasta ahora, hasta el tiempo del Señor, hasta que aparece el Señor, el reino de los cielos se abre paso con fuerza. Y a eso se refiere la violencia. Se abre paso con fuerza. Y los violentos, y aquellos que entran con vigor, que entran con esfuerzo, son los que finalmente arrebatan el reino de Dios. Porque ya lo dije delante, hermanos, iglesia, el reino de los cielos no es para los pasivos, no es para los holgazanes. El reino de los cielos no es para los flojos, y discúlpeme la palabra que utilice. No es para aquellos que se sientan y que esperan que les sirvan. El reino de los cielos es para los que se esfuerzan, para los que son capaces de servir, para los que son capaces de tomar responsabilidades cuando nadie lo quiere tomar. Heme aquí, dicen algunos, envíalo a él. Y pasa el tiempo, y pasan los años, y ahí estamos, tranquilos, sin asumir grandes responsabilidades. Y sin asumir y dar pasos de fe. Y de eso se trata. El reino de los cielos sufre violencia, y los violentos son los que se esfuerzan, son los que son capaces de hacer algo más por la causa del Señor. Queridos hermanos, mi propuesta para esta noche es la siguiente: hermanos, hermanas, iglesia, el reino de los cielos necesita creyentes con fuerza, con vigor, un vigor espiritual, que deseen entrar en él, que deseen entrar en el reino de Dios.
Y tenemos que tener cierta característica en esforzarnos y demostrar vigor y fuerza. Porque no basta con las buenas intenciones, no basta solamente con el deseo, basta con querer hacer algo más por la causa del Señor. Y es lo primero que debemos esforzarnos y que a mí me parece importante a la luz de la predicación de Juan el Bautista, es que debemos esforzarnos en constantemente buscar una vida de piedad, una vida de arrepentimiento, todos los días de nuestra existencia, todos los días. Mateo capítulo 3, versículo 2, Jesús dice, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y convertíos. Y eso es algo que tenemos que hacer usted y que tengo que hacer yo. Arrepentirnos, convertirnos, significa volvernos y retornarnos al Señor. Desde el momento en que Juan aparece, el cielo y el reino sufrió una transformación. Y hoy día necesita personas transformadas por el Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos una transformación que viene desde adentro hacia lo exterior. Y a veces estamos tan preocupados de vernos lindos por fuera, espiritualmente hablando, pero con un corazón podrido, con un corazón lleno de odio, con un corazón lleno de falta de paz, de quietud, de amargura. No hemos sido capaces de resolucionar y solucionar nuestro dolor interno. Necesitamos, iglesia, arrepentirnos todos los días. Necesitamos que nuestra vida gire en torno a Cristo. Necesitamos que nuestra vida cada día dependa del Señor. En ese sentido nos buscamos arrepentir. Debemos regirnos por su ley, debemos regirnos por su voluntad, no por lo que yo pienso que está bien. Porque somos seres humanos y nos equivocamos muchas veces. Creemos tener la verdad y nos equivocamos. El pecado nos separa y nos aleja de Dios, pero cuando volvemos a Cristo, dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Hermanos, esforcémonos en volvernos al Señor todos los días de nuestra existencia, todos los días de nuestra vida, y cuando sintamos que nos estamos alejando, acerquémonos confiadamente al trono de gracia, dice el libro de los Hebreos. El Señor está presto cada momento para escuchar nuestras oraciones y para recibir nuestro perdón. Necesitamos volvernos a Él. El Señor cambió nuestro lamento en danza, cambió nuestro destino eterno. Íbamos para la muerte eterna y el Señor nos lleva a la vida eterna. Íbamos para el infierno y el Señor hoy día nos lleva al cielo. ¿Cuánto no debemos agradecer por eso? Pero para eso necesitamos estar cerca de Dios. El arrepentimiento debe ser una constante en nuestra vida espiritual. ¿Y sabe por qué debe ser una constante en nuestra vida espiritual? Porque constantemente le fallamos a Dios. Constantemente le estamos fallando al Señor. Y todos los días el Señor nos recoge con sus brazos abiertos. Padre, dijo el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. Y eso es el arrepentimiento genuino, volvernos al Señor, y Él nos espera con brazos abiertos, brazos amorosos. Busquemos arrepentirnos todos los días y seamos violentos en ese sentido, a ejercer la violencia en arrepentirnos de nuestra vida espiritual y de nuestros malos caminos. Pero también debemos esforzarnos y debemos ser violentos en conocer y aplicar en nuestra vida la verdad. Y digo aplicar porque no sabemos nada de conocerla, si sabiendo hacer lo bueno, hacemos lo malo. La verdad es únicamente lo que Dios dice que es verdad. Y esa es la definición más técnica que yo le puedo traer. Si usted me pregunta qué es la verdad, es lo que Dios dice que es verdad. Y eso porque la Biblia lo dice. Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 4, sea Dios veraz. ¿Sabe por qué? Porque todo hombre es mentiroso. Somos mentirosos por naturaleza y luchamos por decir la verdad, pero el Señor es la verdad. Y todo lo que Él diga, todo lo que Él diga en su palabra, entonces eso es lo que tenemos que hacer. Solo Dios es el único que no miente, solo Él es la verdad y habla la verdad. ¿Y sabe lo más importante dónde se encuentra esa verdad? Es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor. No necesitamos descubrir un agorero, no necesitamos ir a tal lugar para que nos diga lo que tenemos que hacer. No necesitamos ver el periódico del día domingo para leer nuestro futuro. ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Leer la palabra del Señor. Porque en la palabra de Dios encontramos la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. Jesucristo nos dijo, yo soy un camino,
Yo no soy una verdad. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Y no hay otra, hermanos, no hay otra verdad. Y damos gracias al Señor porque esa verdad la podemos exponer públicamente. Y usted la puede leer en su hogar todos los días en su casa. La Biblia habla de la verdad o la palabra como la palabra de verdad. En Efesios capítulo 1, versículo 13, el apóstol Pablo habla de la Biblia, de la Escritura, como la palabra de la verdad. ¿Y qué es lo que la verdad? Es toda doctrina que se deriva de las Santas Escrituras. Y en eso debemos esforzarnos, por hermano, en conocer nuestras doctrinas fundamentales de nuestra fe cristiana. A veces estamos tan preocupados de conocer otras cosas que no nos edifican. Pero ¿cuánto conocemos de las Escrituras? ¿Cuánto conocemos de la Biblia? Y no, vuelvo a repetir, no significa que nos llenemos de conocimiento y de información, sino que tiene que ser un conocimiento aplicado. Debemos ser hacedores, como dice Santiago en su epístola, hacedores de la palabra de Dios. Conocer la doctrina de la Trinidad y acercarnos a este Dios trino. La creación, lo que la Biblia habla de la creación, de la deidad de Cristo, de la justificación, de la santidad y de la segunda venida de Cristo. Esas son verdades que debemos esforzarnos en conocer. Y por sobre todas las cosas, esforzarnos también en aplicarla para nuestra vida espiritual. Debemos ser violentos y en esa manera debemos ejercer la violencia en conocer las verdades esenciales del Evangelio. Porque mucha gente está preocupada de aprender, de enseñar, está preocupada de tener conocimiento, pero sus vidas a veces reflejan todo lo contrario. Lo más importante, queridos hermanos, es aplicar esta verdad aprendida. Muchos hoy se esfuerzan, pero prefieren dedicar su tiempo en cosas más banales. Jesús lo dijo también en el libro de Juan, y Juan documenta ese versículo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, dice el Señor, en mis palabras, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Queremos ser discípulos del Señor? Conozcamos sus palabras, conozcamos su esencia, lo que Él es, todo lo que se encuentra en los 4 evangelios, y conoceréis la verdad, dijo el Señor, y la verdad os hará libre. Los que desean ser salvos deben ejercer una violencia a amar la verdad de las Escrituras. ¿Por qué? Porque Dios mismo nos llama a contender en esta verdad revelada. El apóstol Judas, que tiene un solo capítulo, corto, pero intenso, dice en el versículo 3, amados, qué lindo se expresaban antes los hermanos. Y esto abro un paréntesis, a veces nos cuesta decirnos amados entre nosotros, ¿eh? Con suerte nos decimos hermanos. Amados, dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, dice, me ha sido necesario escribiros para exhortarle, dice, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Que ha sido dada una vez. ¿Y sabe por qué? Dice, debemos contender hacia la fe. Y en este contexto la palabra fe significa palabra doctrina, lo que usted y yo creemos. Y la Biblia nos da la clave. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. ¿Se da cuenta cómo todo nos lleva a la verdad de las Escrituras? Hermano, es importante que la conozcamos, porque muchos de hoy día prefieren conocer otras cosas, prefieren los momentos, pero no profundizar en la verdad de las Escrituras. Y qué bueno que en septiembre tengamos la posibilidad de predicar este tipo de mensajes que nos ayuden a amar más la palabra del Señor, pero no por un momento, no por un tiempo. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta cuando el Señor venga. Hermanos, ¿por qué más debemos ser violentos por esta verdad que Dios nos ha dado? Porque somos salvos por medio de la verdad. Eso lo dice la palabra, Santiago capítulo 1, versículo 8, dice, Él, hablando de Cristo, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias, se da cuenta, seamos los primeros, los principales de sus criaturas. ¿Y sabe por qué también debemos tener un amor por la palabra, por la verdad escrita? Porque la palabra también nos santifica. La palabra también nos hace santos. Y eso no lo digo yo, también lo dice Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad, porque solo la verdad nos hace discípulos del Señor y nos hace verdaderamente libres. Y esa libertad la tenemos en Cristo. Y finalmente, para terminar esta parte de la verdad,
Juan, ¿cierto? Capítulo 8, versículo 31 y 32 dice que Dios le dijo a sus discípulos que si permanecíamos en Él, entonces éramos sus discípulos y esa verdad nos hacía libres. Hermanos, esforcémonos, de verdad se lo digo con todo amor, con todo cariño, con todo respeto, esforcémonos en estudiar la palabra, pero todos juntos. De verdad, yo sé que aquí hay muchos que saben y han aprendido didácticamente, pero la palabra se estudia en comunidad. Y yo sé que lo que usted sabe también me va a servir a mí para ayudarme a crecer en mi vida espiritual. Y eso es lo que uno busca, y por eso que tenemos la instancia en la iglesia de la escuela bíblica, de los estudios. Pero algunos por alguna razón no quieren saber nada con la escuela bíblica. Incluso me da la impresión que hasta se jactan porque viene poca gente a la escuela. Y allá ellos, digo yo. Ojalá no sea ese el corazón de aquello. Pero la escuela bíblica es una bonita instancia para que todos juntos conozcamos la verdad. Aquí nadie de los que enseña tiene la verdad absoluta, y siempre lo decimos de esa manera. La única verdad es Cristo Jesús, Señor nuestro, y nosotros tratamos de interpretarla de acuerdo a lo que Dios nos ha dado de gracia. Pero también, y como último punto, debemos esforzarnos en cuanto a nuestra salvación. Y en esto quiero hacer un ápice, quiero hacer un pequeño alcance. Cuando dice que nos debemos alcanzar por nuestra salvación, no estoy diciendo que por nuestras obras vamos a ser salvos. Usted y yo no somos salvos por obra. Bueno, sí, por una obra, por la obra de Cristo. Si la salvación es por obra, es por la obra del Señor, por lo que a Él le costó. Cuando digo que debemos ser salvos en cuanto a nuestra salvación, es que nos preocupemos por nuestra salvación. Porque alguien puede pretender enseñar o decir que solamente basta orar y decir la oración, ¿cierto?, del Salvador, la oración del pecador, y ya somos salvos. Y yo le quiero decir un rotundo no. Necesitamos vivir un proceso. La salvación es tanto un acto como un proceso. Necesitamos ser santificados, regenerados, convertidos, necesitamos ser adoptados, necesitamos vivir un proceso que viene con la salvación. Y dentro de ese proceso es que también usted y yo debemos esforzarnos en nuestra salvación, que es por gracia. Y en eso quiero ser muy claro, porque eso está dentro de nuestras doctrinas fundamentales de la fe. Usted y yo somos salvos por gracia y por la obra de Cristo. Pero Pablo, fíjese, el apóstol Pablo nuevamente nos dice en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 12, por tanto, y esta frase por tanto tiene que ver con lo que Pablo dijo atrás, en los versículos anteriores. Por tanto, amados míos, como siempre dice Pablo a los Filipenses, que era en términos generales una buena iglesia, al igual que la iglesia nuestra, como siempre habéis obedecido, dice Pablo, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y fíjese, y esto me gusta, y yo sé que a usted también le gusta. Dice Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Lo dice el apóstol Pablo. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo entonces que debemos ocuparnos en nuestra salvación si se supone que la salvación es por gracia? Algunos enseñan que Dios hace todo y que nosotros somos simples espectadores. Yo creo que no, a la luz de las Escrituras. Usted y yo tenemos mucho que hacer en cuanto a nuestra salvación. Y el contexto mismo nos da la respuesta. Porque en la epístola de los Filipenses, Pablo tiene que corregir un problema que estaban teniendo los hermanos. Algunos estaban sintiendo con una superioridad moral. Estaban habiendo divisiones en la iglesia. Algunos estaban hablando lenguas extrañas, estaban sintiendo una cosa y otros no la sentían. Y Pablo sabe lo que tienen que decirle, que se deben amar, se deben someter, se deben sumir entre los unos con los otros, se deben someter al amor. Dice Pablo, nada hagan por vanagloria, sino háganlo con humildad, dice, considerándose como a los otros como superiores a ustedes. Pablo le dice a los filipenses en los versículos anteriores que haya armonía entre ustedes. Y le pone el ejemplo de Cristo, que quien siendo en forma de Dios no escatimó que él será Dios como cosa que aferrarse, sino que tomando forma de siervo se despojó a sí mismo. Y que se humilló a lo sumo, tanto se humilló Cristo que murió y se sujetó a la muerte y a obediente a la cruz de Cristo y a lo que Dios le había dado. Y después que Pablo dice eso, entonces dice que debemos ocuparnos en nuestra salvación y temblor. Y nuevamente lo repite en el versículo 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas.
Hermanos, iglesia, ocuparnos en nuestra salvación significa que todos debemos tener un mismo espíritu, que debemos amarnos los unos a los otros, que debemos saber perdonarnos, que debemos saber vivir en armonía, que debemos saber vivir en comunión, independiente a que usted piense distinto a mí. Si a usted no le gusta como yo predico, tiene que entender que esto es parte de lo que Dios también me ha dado. Y si yo encuentro algo en usted, yo también tengo que amarlo a pesar de que a lo mejor no me guste lo que usted haga, lo que usted diga. De eso se trata el Evangelio. Hacer lo que Cristo hizo, lo diferente. No, es que este no me gusta, es que no me gusta lo otro, no me gusta ya, no me gusta cómo lo hace. Sométete a Cristo. Ámense, humíllense, sírvanse los unos a los otros como Cristo vino a servir. Eso es lo que está diciendo Pablo a los Filipenses capítulo 2. Nadie es más importante en la iglesia, ni los pastores. El único importante y el que debe brillar es Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada de lo que tú hagas, hermano, nada de lo que yo hago tiene siquiera 1 centímetro de importancia, 1% de lo que Cristo hizo en la cruz. Aunque todo lo hiciéramos, iglesia, aunque todo lo hiciéramos, ¿sabe lo que dijo el Señor? Siervos inútiles somos. Y no porque invalide lo que nosotros hacemos. Simplemente el Señor ahí está diciendo que hacemos lo que tenemos que hacer nomás, pues, iglesia. No hacemos nada extraordinario, no hacemos nada distinto. Pero a veces creemos pretender que hacemos más que el resto. Y miramos en menos a quien no hace esto. Y eso es un error de la Biblia, de las Escrituras, que lo deja claramente. Si queremos preocuparnos en nuestra salvación, debemos trabajar en un corazón, luchar con un espíritu de soberbia, sacar de nuestra vida nuestro orgullo, esas actitudes que nos llevan a pelear, que nos llevan a dividir. A eso se refiere que debemos crecer en nuestra salvación. Todos juntos y en armonía. Yo siempre lo he dicho, yo quiero verlo un día a usted en el cielo y yo también espero que usted me quiera ver a mí. Y allá nos vamos a reunir y ya no va a ser la iglesia universal, sino que va a ser la iglesia de todos los santos. Hermanos, trabajar en nuestra salvación salvación con temor y temblor por lo menos lleva 3 aspectos. En primer lugar, esto implica una plena decisión por Cristo. No a ratos, no un pie adentro, no un pie afuera, una plena decisión por Cristo. ¿Sabe qué? Muchos no llegarán a los cielos porque no tienen hambre de los cielos. Están conformes así como están. Voy un par de veces, no me comprometo mucho, me entrego mi ofrenda, entrego mi diezmo y con eso es suficiente. Pero cuando llega la posibilidad de hacer algo más, estoy en mi zona de confort. Aquí nadie me molesta. Con eso yo hago lo suficiente. No. Tener una plena decisión por Cristo es perseverar. Es dar más de lo que usted y yo podemos dar. Y no me refiero a la parte económica, porque esta iglesia, y damos gracias al Señor por eso, nunca ha sido una iglesia que predique acerca de la economía, acerca de los diezmos, acerca de las ofrendas. Siempre hemos dicho que debemos aplicar el principio de dar. Pero me refiero al recurso humano, al don, al talento, a lo que Dios ha puesto en usted. Hermanos, el verdadero cristiano, el verdadero hijo del Señor no se cansa de venir a la iglesia. Y es verdad, a veces las fuerzas no están y se puede entender. Pero a veces cuando estamos bien, preferimos otras cosas. Y dejamos a Dios a un segundo plano. El verdadero creyente no se cansa de leer la Biblia, no se cansa de orar, no se cansa de perseverar, no se cansa de luchar con su pecado, no se cansa de vivir vidas rectas, de poner en práctica la santidad que Dios demanda y por sobre todas las cosas no se cansa de negarse todos los días a sí mismo, tomar su cruz y seguir como lo dijo el Señor. Algunos se convierten en un casi cristiano, un casi evangélico, un casi hijo de Dios, un casi, y ahí nos quedamos. No somos capaces de tomar la plena decisión de servir al Señor por toda la vida, por siempre. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 10, versículo 37 y 38, el que ama a su padre o madre más que a mí, fíjese, son fuertes las palabras, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz, entonces, no es digno de mí. ¿Acaso el Señor está diciendo que debemos odiar a nuestros familiares? En ningún caso. Lo que está diciendo el Señor, que el amor que le tenemos a Él debe ser más grande.
que todo lo que podamos amar aquí en la tierra. Y esa es la forma correcta de amar al Señor. Pero también preocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor significa que debemos tener una plena resolución de nuestras emociones. Porque a veces nuestras emociones, escuche bien lo que le voy a decir, nuestras emociones prejuician o prelimitan nuestros planes. Porque nos enojamos con facilidad. Sacamos la parte carnal que llevamos dentro todavía, la parte natural, nos airamos. Es que no me saludó, es que no me dijo esto, es que me miró mal, es que no, esto otro, que esto, ya. Y ahí está el Señor diciendo, a veces sabemos hacer lo correcto, pero no amamos lo correcto. Amamos lo incorrecto. Es más fácil que afloren nuestras emociones negativas. Y yo no estoy diciendo que sentir sea malo, por supuesto que sentir es bueno. Pero preocupémonos de que esos sentimientos sean lo que Dios quiera cultivar en medio de nuestro corazón. Y por último, esforzarnos en nuestra salvación con temor y temblor tiene que ver con vivir una perseverancia en el caminar de la fe. Y esta es una frase que quiero compartir, que por supuesto no es bíblica, pero que me parece importante. Los comerciantes exitosos son los que se entregan al comercio. Y yo he conocido a varios que se levantan muy temprano por la mañana y trabajan y hacen mucho esfuerzo, y qué bueno que así sea. Los cantantes exitosos son los que se entregan en cuerpo y alma a su carrera de cantante y aman la música. ¿Y qué de los que heredamos el reino de los cielos? ¿Hasta qué punto vamos a perseverar en este caminar del Evangelio? Es que todavía soy muy joven, que otros trabajen, es que ya no me dan la fuerza, es que ya no quiero hacer más, es que lo hagan otros. Siempre que lo hago me critican, dicen otros. Hermanos, debemos esforzarnos, dijo Jesús, por entrar por la puerta angosta. Debemos esforzarnos, debemos dar algo más de nuestra fuerza, de nuestras capacidades. Lucas capítulo 13, versículo 24, el Señor dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque sabe lo que va a pasar. Y esto tiene que ver mucho con la última predicación que yo desde este mismo lugar dije, que muchos en aquel día dirán, no profetizamos en tu nombre, no hicimos esto, no hicimos lo otro. ¿Se da cuenta? Aquí el Señor está diciendo, procurarán entrar y no podrán entrar. Y yo no lo quiero ver como una amenaza, porque el Evangelio no es una amenaza, el Evangelio es positivo, la invitación es positiva. Pero consideremos esto, hermanos. El que perseverare hasta el fin, dice, ese será salvo. Porque perseverar tiene que seguir, tiene que ver con procurar ir más allá de lo que a veces las fuerzas nos dan, hacer algo más por la causa del Señor, porque usted y yo sabe que podemos hacer algo más. La fe de nosotros siempre debe ir acompañada, ¿sabe con qué? Con obras, con obediencia, con una violencia santa, que eso se evidencia producto de una fe salvadora. Y en ese sentido significa ser violento. Y los violentos arrebatan el reino de los cielos, los que se esfuerzan. Y yo he querido exponer 3 cosas en las que debemos esforzarnos, pero seguramente deben haber algunas otras más. Y ya en la parte final del mensaje, y para ya ir concluyendo, lamentablemente, y así el Señor lo dice en los versículos posteriores, del versículo 12, en la parte final, lamentablemente en los tiempos de Jesús habían muy pocos violentos. Había muy pocas personas que se arrepentían de sus pecados y había muy pocos que se consideraban deseosos de entrar al reino de los cielos. Los fariseos, ellos pensaban que por solamente ser descendientes de Abraham y de Moisés ya tenían el reino de los cielos ganado, pero eso es una completa ridiculez. El reino de los cielos no se gana por ser descendiente de alguien. Usted no va al reino de los cielos porque su padre heredó la fe y se la dejó a usted. La salvación es personal y cada uno de nosotros nos vamos a presentar un día ante el tribunal de Cristo. Jesús mira a esa generación y seguramente mira a la generación de hoy día y la compara con niños caprichosos. El versículo 16 en adelante dice, ¿mas a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voz a su compañero diciendo, os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos. La palabra endechar allí significa cantar himnos tristes, himnos fúnebres, y dice, y no lamentasteis.
Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen demonio tiene. Y dice, y ahora viene el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, aquí un hombre comilón que se junta con publicanos y pecadores. Lo que está diciendo el Señor, en otras palabras, es que todos rechazan el reino de los cielos hasta el tiempo de Cristo o hasta el tiempo de Juan el Bautista. Pero desde hoy día en adelante el reino de los cielos ha llegado en la persona del Señor. Y cada uno de nosotros debemos esforzarnos por entrar en ese reino. Debemos, iglesia, hacer algo más. De la misma forma hoy esta generación, yo espero que en esta iglesia no haya de este tipo de hermanos que voy a mencionar ahora, pero en esta generación hay personas frías, hay personas inmaduras, hay personas infantiles, hay personas necias, hay personas que no se someten a la voluntad del Padre ni a la voluntad de la iglesia. Hay personas que rechazan toda la enseñanza tierna y amorosa que viene de parte del Señor. Cuando la palabra los confronta, se ponen a hacer otras cosas. Se ponen a mirar otras cosas, porque la palabra realmente es la que convence. Ese tipo de personas sabe que, querida iglesia, es denunciado porque Jesús, porque su actitud no demostraba una violencia. Porque así como están bien, y yo lo que hago me alcanza para que Dios me acepte. El deseo de la palabra de hoy es que nos esforcemos, no mostrar ningún tipo de esfuerzo. Sabe que eso es ir contrario a las Escrituras. A algunos les da exactamente vivir de esa forma. Y seguramente algunos se van a ir y el mensaje le va a entrar por un oído y lo más probable es que se le vaya por el otro. Y lo que yo quiero preguntarle en esta noche, querida iglesia, queridos hermanos, ¿es usted un violento para el reino de los cielos? Porque el reino de los cielos está sufriendo violencia. El reino de los cielos está viniendo contra viento y marea. Y dice la palabra que los violentos los hemos de arrebatar, los que nos esforzamos día tras día. ¿Se esfuerza usted lo suficiente para entrar en el reino de Cristo? ¿Reconoce que usted puede dar algo más todavía? ¿O con lo que está dando es suficiente? Entonces, si usted piensa que puede dar algo más, entonces esta palabra es para usted. Este mensaje es para usted. Y si usted siente que con eso es suficiente, el Espíritu Santo tiene que convencerlo y hacer algo más. Porque solo los violentos arrebatamos los reinos de los cielos. Solo los violentos, hermanos, se salvan. Los que se esfuerzan por entrar por la puerta angosta. Eso es lo que enseña Jesús. Que la fe sin obediencia es una fe muerta. La fe sin obras es una fe vacía que no vale de nada. No vale de nada sabernos toda la Biblia, no sabe nada, sabernos tantas cosas, de hacer tantas cosas y de hacer por la obra y la causa del Señor si nuestro corazón todavía está lejos de Él. Necesitamos acercarnos a Él. Y con esto ya termino el mensaje de esta noche. Si usted desea ver a Dios, delante Susana preguntaba, ¿cuántos de los que estamos aquí deseamos ir a la gloria eterna? Yo voy a la gloria, cantábamos. ¿Cuántos de los que están aquí deseamos ir al cielo? No todos parecen. Todo eso, pero dígalo, sin temor. ¿Cuántos de los que estamos aquí deseamos ir a la vida eterna? Deseamos ir al cielo. Entonces, y recibir las palabras del Señor un día. Venid cuando el Señor nos diga, benditos de mi Padre. Venid, el reino está preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero el reino de los cielos es para los que se esfuerzan, para los que hacen por algo más por la causa del Señor, no para los holgazanes espiritualmente hablando. Hermano, iglesia, aprovecha este tiempo que tienes, aprovecha tus fuerzas, aprovecha el vigor, aprovecha que todavía puedes hacer algo por la causa del Señor. Otros, y veo a muchos hermanos ancianos, adultos mayores acá, y qué bueno que busquen de la gloria de Dios, que busquen de su presencia, porque llegará el momento en que ya las fuerzas no nos van a acompañar. En ese sentido debemos ser violentos, siempre dar un paso más de lo que usted y yo podemos dar. Y eso lo conoce usted y eso lo sé yo de lo que podemos dar y hacer por la causa del Señor. El reino de los cielos sufre violencia y los que se esfuerzan lo arrebatan. Palabra del Señor. Pasemos ahora.